Sea bienvenido. Hoy es segundo día de estudio bíblico de la semana. Gracias por estar conectados. Deseo que el Señor esta noche nos dé luz, entendimiento y nos edifique a través de su palabra y con su Santo Espíritu. Amén. Que sea el Señor hablando a nuestros corazones, que sea el Señor ministrándonos y sumergiéndonos en su verdad. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a iniciar de una vez. Primero a los Corintios, capítulo número 12, versículo número 13. Vamos a iniciar en este versículo, que fue uno de los versículos bases de anoche. Anoche vimos bastantes versículos. Los leímos, estuvimos como condensando la palabra del Señor. Dice por allí el Salmo: la suma de tu palabra es verdad. ¿Sí? No es un versículo, no, es entender el compendio de la palabra del Señor, es entender lo que dice aquí, lo que dice acá, a lo que el Señor se refiere. Estamos en esa tarea, amén. Entonces anoche le dejé una idea planteada y quisiera, con la ayuda de nuestro Señor, que hoy sacáramos algunas conclusiones, ¿sí? Primero a los Corintios, capítulo número 12, versículo número 13. Dice la palabra del Señor: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Anoche concluíamos, mis hermanos, y siempre le hago esta recomendación. Si usted no se escuchó, no se vio el culto de anoche, búsquelo en Facebook y póngase al día allí. Sí, porque tal vez hoy pueda escuchar algo que como que no lo va a tener suficientemente claro. Pero si escucha la parte que el Señor nos enseñó anoche, podemos comprenderlo mejor. Amén. Entonces anoche llegábamos a una conclusión, ¿sí? No solo con este versículo, sino con algunos otros versículos de la palabra del Señor. Llegábamos a la conclusión que la Biblia habla del bautismo del Espíritu Santo, refiriéndose a que el Espíritu Santo viene a vivir en mí cuando yo empiezo a ser hijo de Dios. Por lo tanto, es el Espíritu Santo de Dios el que me incrusta en el cuerpo de Cristo. Por eso la Biblia en este versículo dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sumergidos en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Por el Espíritu Santo fue que pudimos hacer parte del cuerpo de Cristo como la iglesia de nuestro Señor. Amén. Eso lo concluimos anoche como puntualizando bien lo que la palabra del Señor dice. ¿Por qué? Porque teníamos un concepto impreciso, y quiero que me ponga bastante atención. Teníamos un concepto impreciso de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Y resulta que la palabra del Señor me dice que el bautismo del Espíritu Santo es cuando Él mismo me sumerge, ¿sí? Me sumerge en el cuerpo de Cristo. Me sumerge, me incrusta, me da la capacidad y me da la autorización de ser parte del cuerpo de Cristo, así como lo dice Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio autorización, ¿sí? Y es eso, mire, todo creyente hoy en día, toda persona, todo ser humano que puede creer en el Señor Jesucristo, que puede entregar y rendir sus vidas al Señor Jesús y permitir, aceptar que el Señor Jesucristo sea el director y gobernador de su vida de ahí en adelante, a partir de ese momento el Espíritu Santo de Dios viene a morar en la persona, ¿sí?
A partir de ese momento el Espíritu Santo viene a morar en ese nuevo hijo de Dios, en ese nuevo creyente, y por el Espíritu Santo es que podemos ser hijos de Dios. Dice la palabra también que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él es el que nos sella, Él es el que nos identifica. En Efesios lo leímos anoche. Él es el que nos sella para que podamos, para que Él sea las arras, la muestra de nuestra herencia que nos espera en el cielo. Él nos sella, nos identifica. ¿Cómo es la identidad? Pues es como nuestra cédula de ciudadanía. Él es el que nos hace parte del cuerpo de Cristo. Él es el que nos hace parte del reino de los cielos. Y porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros, es que podemos, mi hermano, saber que somos hijos de Dios y podemos distinguirnos de las demás personas. Por eso Efesios 1:13, si no lo tenía, apúntelo, dice eso: fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. En otra versión dice: fuimos identificados. ¿Cómo nos identificamos nosotros los hijos de Dios? Pues porque en nosotros vive el Espíritu Santo de Dios. Así como Juan el Bautista expresa y dice: mira, el que me envió a bautizar me dijo que sobre quien descendiera el Espíritu Santo y permaneciera en él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Dio testimonio del Mesías, de Jesucristo nuestro Señor. Y de ahí en adelante todo aquel que cree en Cristo Jesús nuestro Señor le pasa lo mismo. Viene el Espíritu Santo a morar permanentemente en nosotros, ¿sí? Eso es para ayudarnos a la tarea de transformación, mejor dicho, no, para realizar la tarea de transformación en nuestras vidas, porque es Él el que la hace realmente. Entonces, qué poderoso. Juan el Bautista recibió instrucciones, identificó a Jesús por ello, y asimismo nosotros, los hijos de Dios, hoy en día somos identificados por el Padre y por el mundo espiritual, por el sello que tenemos de Dios, por la identidad que tenemos de Dios, y es su Santo Espíritu dentro de nosotros. Amén. Esto es maravilloso y usted lo puede afirmar un poquito más en Romanos capítulo número 8, versículo 14. Póngale cuidado a lo que dice la Biblia, lo que estamos hablando, no se desconecte de lo que estamos hablando. 8:14 de Romanos: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así nos distinguimos, mis hermanos. Dice la Biblia que así nos distinguimos, así nos identificamos los hijos de Dios. ¿Cómo? Pues siendo guiados por el Espíritu Santo. Así es que nos reconocen, así es que nos diseñó el Señor. Los que son guiados, esos son hijos de Dios. Como quien dice el Señor: identifíquelos, reconózcalos, que son aquellos que son mis hijos, son los que son guiados por mí, por el Espíritu Santo. Ellos son. No los que andan conforme a la carne, no, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Oiga esto, por el cual clamamos: Abba, Padre. Escuche. Hemos recibido el espíritu de adopción. A través del Espíritu Santo fuimos adoptados, bautizados en un cuerpo. Sí. Mire cómo se enchufa una cosa con otra. Recibimos el espíritu de adopción, ¿sí? El Espíritu Santo descendió sobre nuestras vidas y a través de Él fuimos adoptados como hijos de Dios, y si hijos, también herederos y parte del cuerpo de Cristo, parte de la familia de Dios, porque los que son ciudadanos del reino de Dios son familia de Dios, somos familia de Dios, somos hijos de Dios. Y dice: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Como hijos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, lo que le recité hace un momento, de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo. Y sigue diciendo: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Poderoso esta parte, mis hermanos queridos. El espíritu de adopción, el Espíritu Santo vino y nos
adoptó, nos incrustó en el cuerpo de Cristo, nos hizo hijos de Dios. Es el sello, es la identificación, mi cédula. ¿Cómo me identifico yo de que soy parte del reino de Dios y al mismo tiempo parte de la familia de Dios? Mi cédula es el Espíritu Santo en mí. Amén. Ahí está el asunto. Entonces le decía hace un momento que teníamos un concepto errado o impreciso, bastante impreciso, de que el bautismo del Espíritu Santo era hablar en lenguas. Pero yo le propongo, mis hermanos, le propongo que estudiemos y que usted repase lo que hablamos anoche y hoy, y lo que estamos hablando y lo que vamos a hablar hoy, para que comprobemos que no es así, no es verdad, no es correcto decir el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. No, según la Biblia, revisémoslo. Yo le repito, mire mi hermano, yo le repito, no me da temor hablarle esto porque lo encuentro en la palabra. Y entonces no se trata de que yo tenga la razón. No se trata de que usted me dé la razón a mí. No, si la Biblia no lo dice, yo me tengo que corregir. Yo tengo que, tengo que ajustar mi pensar a la palabra del Señor. Pero a través de lo que vemos en la palabra, yo puedo concluir que en ningún lugar el Señor en el compendio de la palabra donde vemos que habla del bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? No veo que sea exactamente o necesario, obligatoriamente ligado con el hablar en lenguas. Es más, de las citas bíblicas que leímos anoche, que fueron unas 6, 7 citas bíblicas, ninguna se relaciona con el hablar en lenguas, o una tal vez, sí, y a esa le podemos sumar el de Hechos capítulo 2 con el día de Pentecostés, sí. El resto no, el resto me habla es de una identidad. El resto me habla de que el Espíritu Santo viene a mí es a darme una identidad y a incrustarme en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, precisemos esto, ¿sí? Antes de pronto de desechar y decir, este pastor, ¿qué le está pasando? ¿Cómo nos va a desajustar una doctrina tan antigua como esta? No, es eso que usted dice, eso que alguien podrá decir, sí, tiene razón. Pero lo que le estoy proponiendo y le estoy mostrando es, pues revisémoslo, ¿sí? Revisémoslo. Porque al fin y al cabo, hermano, aquí no es que tenga la razón usted o que la tenga yo, es que lo diga la palabra, amén. Entonces puede ser una doctrina muy antigua, pero puede que esté desajustada, ¿sí? Está desajustada la palabra, es imprecisa, y lo que le pedimos a Dios es que a través de la palabra esta semana nos permita ajustarla, amén. Entonces el Espíritu Santo viene, me bautiza. El bautismo está relacionado con mi identidad y con mi incrustación al cuerpo de Cristo, con el permiso y la capacidad de ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces así podemos entender el bautismo. Ahora hablemos de la llenura, ¿sí? La llenura tiene que ver con este versículo 14 que leímos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La llenura tiene que ver con gobierno, ¿sí? Si usted está tomando nota, apúntelo por favor para que lo revise más tarde. La llenura tiene que ver con gobierno. Tenemos que considerar, hermano, un concepto de posesión del Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros, por lo general en la vida cristiana, consideramos este concepto de posesión hablando o refiriéndonos al operar de los espíritus inmundos. Entonces decimos, en algunos casos hay una posesión demoníaca, esa persona está poseída, pero lo generalizamos y lo dejamos solo para los demonios. Pero no, el Espíritu Santo de Dios también quiere poseer nuestras vidas. El Espíritu Santo también quiere que nosotros
nos dejemos poseer por Él. ¿Qué es posesión? Es propiedad, ¿sí? Es autonomía, propiedad, es mío, tiene un solo dueño. Eso es posesión, me pertenece. Y el Espíritu Santo de Dios quiere lograr eso en nosotros. Él lo quiere lograr. Él quiere lograr que nosotros nos dejemos dirigir por Él, lo dice la palabra, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Él quiere, hermano, apoderarse de todo lo que somos. Él quiere apoderarse de todas las áreas de nuestras vidas, de nuestros pensamientos. Él quiere apoderarse de todo, Él quiere llenarlo todo. El Espíritu de Dios nos quiere llenar. Anoche se lo mencionaba. El concepto de la palabra llenar quiere decir pues que no queda ningún espacio vacío. Y eso es. La llenura del Espíritu Santo es que por completo yo esté lleno de Él. Es que por completo yo tenga a Dios por todo lado. Ese es el concepto de llenura, ¿sí? Y el Señor quiere gobernarme, ¿sí? El Señor quiere poseerme. Gobierno, posesión, eso es lo que el Señor quiere. Así que podemos hablar también de que usted y yo deberíamos estar poseídos por el Espíritu Santo de Dios. Sí, no encaja mucho, suena raro por lo que le digo. Lo habíamos como estigmatizado, como esa palabra posesión la habíamos puesto exclusivamente como para referirnos a los demonios. Y no es correcto, no es así. El Señor quiere poseer nuestras vidas, ¿sí? Por completo. Tampoco se imagine o relacione las posesiones demoníacas con lo que le estoy hablando. Una posesión demoníaca, una persona poseída, pues obviamente está fuera de sí, ¿no? Y hace caras y gruñe porque es el espíritu inmundo ahí manifestándose a través de esa persona. Pero porque es una manifestación diabólica. Cuando es una manifestación divina, obviamente no va a ser así. Obviamente no va a ser que es que yo estoy poseído por el Espíritu Santo, entonces tengo que andar todo torcido y todo. No. Poseído por el Espíritu Santo es gobernado por completo, gobernado, lleno. Ya que estamos ahí en Romanos, vaya ahí mismo en el versículo 13, óigame, devuélvase al versículo 13 que nos deja entender lo que estamos diciendo, posesión, gobierno del Espíritu Santo. Dice el versículo 13, Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Precisamente eso es andar en el Espíritu, ¿sí? Precisamente eso es tener, estar lleno, lo que decimos nosotros, lleno del Espíritu Santo de Dios, estar llenos por completo, que el Señor nos sature, nos llene, porque es lo que el Señor quiere. Vaya a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo número 5, versículo 16. Dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es andar en el Espíritu? Se lo acabo de mencionar, es eso precisamente. No como lo creíamos místicamente, andar en el Espíritu fuera andar así como encorvados y con los ojos a medio cerrar, haciendo creer que estamos viendo el mover espiritual así, literalmente viendo demonios. O sea, como en mucho tiempo, bueno, hace unos años atrás, yo conocí personas así que se iban al extremo religioso de decir que ellos andaban en el Espíritu, entonces que ellos veían demonios salir de una persona a otra, salían de esta y se metían a la otra, y que salían demonios de una pandereta y del esmalte de unas uñas, y que veían también los ángeles. Y Dios puede permitir visiones, por supuesto que sí, pero le estoy contando es alguien que decía que todo el tiempo él los estaba viendo. Entonces eso no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es andar lleno del Espíritu Santo de Dios. Escuche, andar lleno. O sea, que no hay lugar para ninguna otra cosa más.
lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo es estar lleno del Espíritu Santo? Pues manifestando todo lo que el Espíritu provoca en mí. Y ahí usted lo puede ver más adelante. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Una persona que ande en el Espíritu, que ande llena del Espíritu, un cristiano que ande lleno del Espíritu de Dios, va a manifestar amor, va a manifestar gozo. No puede ser que alguien diga, yo estoy lleno del Espíritu, y se enoje y le dé ira cuando está orando y de pronto alguien lo interrumpe en medio del culto. No está lleno del Espíritu Santo. Hay una cosita por ahí que hay de la carne todavía. No, porque también distinguimos y conocimos esos episodios. Gente que decía estar llena pero saturada, mejor dicho, no, del Espíritu Santo, impresionante. Y entonces estaban orando ahí en el fuego y tal vez el pastor lo mandaba a llamar. Y uno iba y lo llamaba y no le ponía atención, y el pastor volvía y lo mandaba a uno y no volvía y lo llamaba. Y a la tercera vez entonces le pegaban a uno el grito y le decían que por qué le interrumpían si estaba en plena comunión con Dios. Y así le palpitaba una vena por aquí fuerte. No, perdóneme. Le repito, estar lleno es que no hay otra cosa, ¿sí? Entonces estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno del Espíritu Santo. No lleno de mí, no lleno de mi mal genio, no. Si yo estoy lleno, entonces lo que es de mi carne es desplazado, no cabe, ¿sí? Es desplazado, es sacado porque vino el Espíritu Santo y lo llenó todo. Vaya a Mateo capítulo número 4, por favor. Dice la palabra: entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo le decía aún a dónde ir. Estaba lleno. Fue llevado por el Espíritu, lo guió, lo impulsó, lo inspiró. Y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora vaya a Lucas, hablemos de Jesús así un poquito, documentémonos. Lucas capítulo 4 también. Y en la versión de Lucas me habla y me dice y me le agrega esta partecita. Lucas 4:1. Jesús, escuche, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Ve? Es lo que le estoy diciendo. Estaba lleno del Espíritu Santo, fue llenado del Espíritu Santo de Dios. Él estaba lleno, y como lleno del Espíritu Santo, entonces el Espíritu de Dios le dijo a dónde ir, le dijo qué hacer. Gobierno, le repito, llenura del Espíritu Santo igual a gobierno del Espíritu Santo, posesión, ¿sí? A eso se refiere la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y la llenura en el cristiano se refleja también alrededor, se refleja también, se manifiesta, mejor dicho, en muchas maneras. Usted también ahí en Lucas, devuélvase un poquito en el capítulo 1, versículo 67. Lucas 1:67 dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? Y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, amén. ¿Sí? De ahí en adelante. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. O sea que cuando una persona es llena del Espíritu Santo de Dios, la manifestación primero que nada y la más grande manifestación de que una persona es llena del Espíritu Santo es que es gobernada por el Espíritu de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esa tiene que ser, es ineludible, no hay atajos, no. La primera manifestación de que estamos llenos del Espíritu Santo es que somos gobernados por Él. De ahí en adelante, entonces también el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas, no solamente en hablar en lenguas, no. Aquí Zacarías está profetizando, ¿sí?
Está profetizando. O sea, como estoy lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo me dice a dónde ir, me pone a profetizar, me pone a hablar en lenguas, me pone a discernir el mundo espiritual que me rodea, ¿sí? Me pone a hacer muchas cosas. Hechos 13:9. Vamos a mover esa Biblia. Artico hoy también. Hechos capítulo número 13, versículo número 9. Y sigamos viendo estos ejemplos tan importantes que nos edifican y nos permiten entender muchas cosas. 13:9 de Hechos dice la palabra del Señor. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Este personaje que se quería oponer era un mago, Elías. Pero lleno del Espíritu Santo, entonces también el Espíritu Santo lo puso a discernir el mundo espiritual, a discernir lo que se movía en ese hombre, lo que el propósito, el diseño del enemigo allí, y a determinar sentencia en ese momento, ¿no? Lleno del Espíritu Santo. La Biblia no dice que estaba lleno de ira. Lo lamento, mi hermano, que como iglesia de Cristo confundamos tanto o no confundamos, sino que a veces le atribuimos al Espíritu Santo cosas que no son del Espíritu Santo. Entonces, en otro tiempo había que ver ministros enojados, llenos de ira, porque alguien se les opuso, porque alguien les contradijo, diciéndole a la otra persona: hijo del diablo. Y entonces ellos se comparaban con Pablo en una situación como estas. Pero no, la Biblia no dice: y Pablo lleno de ira. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice: Pablo lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es amor. El Espíritu Santo me provoca en mí amor, paz, paciencia, tremendo, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, bondad, todo esto. Entonces, no fue que Pablo entonces lleno de ira le dijo, no. Estas fueron palabras guiadas e inspiradas por el Espíritu Santo. Ojo con esto, no lo confundamos. Entonces, en la llenura del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo me puede poner a mí a decir, a hacer, ¿sí? Profetizar, hablar en lenguas. Me lleva, me dice, me dirige, vaya a tal lugar, ¿sí? Me da las palabras que tengo que decir en algún momento preciso. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Le repito, primero gobierno y luego manifestación. Efesios capítulo número 5, versículo 18. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y como consecuencia, ¿qué sigue? O sea, esto aquí no para. Hay simplemente una coma. Dice: antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros. O sea, como consecuencia de ser llenos del Espíritu, dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Mire cómo la Biblia, cómo el Señor compara la embriaguez con la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Sí, hace un paralelo, lo compara y dice: no se embriaguen con vino. Antes bien, dice la palabra del Señor, antes bien, o sea, algo mejor que eso. En vez de dejarse poseer y enajenar la mente, la conciencia, enajenar la lucidez por un químico y un líquido que se encarga de eso, antes, más bien, déjense poseer por el Espíritu Santo. Haga ese paralelo, comparémoslo. ¿Cómo es una persona que está embriagada? Una persona que está embriagada está fuera de sí.
no es consciente de sus, o sea, no hace lo que quiere, mejor dicho, ¿sí? No hace lo que quiere. Es terrible esa circunstancia, ese estado. No es consciente, no tiene control de sí mismo, no tiene el equilibrio, se cae, habla cosas que al otro día no se acuerda, hace cosas que al otro día no se acuerda, está totalmente poseído por algo que le enajenó la mente, le hizo perder la conciencia, ¿sí? El Señor compara eso con que mejor que eso es estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero se refiere a que haya un control del Espíritu Santo. Así como el licor controla, domina los sentidos, la mente y aún las funciones motrices de la persona, así el Señor dice, venga, en lugar de ponerse a embriagarse y hacer el ridículo con el vino, con el mosto, con el licor, entonces más bien llénense del Espíritu Santo. Más bien que el que los controle a ustedes sea el Espíritu de Dios. Y entonces ustedes van a hablar. Mire esto tan poderoso como dice el Señor, lo que provoca la llenura del Espíritu Santo. Provoca control, provoca gobierno, provoca cambio. Entonces van a hablar entre ustedes, no sandeces, no cosas infructuosas, inoficiosas, no, van a hablar entonces, como están llenos del Espíritu, van a hablar cánticos, himnos espirituales, alabando al Señor y dando gracias. Una persona llena del Espíritu Santo es agradecida. Una persona llena del Espíritu Santo habla con sabiduría. Una persona que se mantiene quejando y mantiene con reclamos en su alma y los expresa, es una persona que no es agradecida. Por lo tanto, le falta llenarse del Espíritu Santo. No está llena, ¿sí? No está llena del Espíritu Santo. Puede que tenga hasta la mitad, sí, pero no, tenemos que estar llenos como el profeta. El Señor en la visión lo puso a pasar un río a pie porque le daba hasta los tobillos el agua. Luego fue subiendo y luego le daba hasta los lomos por acá, pero todavía no estaba lleno, todavía no estaba cubierto. Pero luego dice que eran tantas las aguas que le tocaba pasar a nado. Ya estaba sumergido. Eso es una persona ingrata, una persona que tiene quejas, reclamos todo el tiempo. Un cristiano, estoy hablando, es un cristiano que le hace falta llenarse porque no está lleno. Tiene al Espíritu Santo, sí, pero no está lleno. Y ahí está la llenura del Espíritu Santo de Dios. Ahora sí, vamos a Hechos de los Apóstoles, donde vamos a revisar lo que dice allí la palabra del Señor. En el versículo 4, ¿sí? Pensemos, 1:4, Hechos 1:4. Dice la Biblia, y estando juntos, ya Jesús resucitado, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Analicémoslo. Y en el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo que hablábamos ayer de la versión de Mateo y la versión de Juan. Mateo decía o sea, sumergido. Juan decía con el Espíritu Santo. Entonces, el Señor en el versículo 8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Descendía el Espíritu Santo para poder, ¿sí? Sobre ellos, alrededor de ellos, para manifestarse en ellos también, ¿sí? Cuando haya venido sobre vosotros, y esa manifestación y esa llenura del Espíritu Santo venía sobre ellos para ser testigos, para vivir una vida santa. Entiéndalo lo que dice allí. Y me seréis testigos. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces a partir de ahí ustedes van a poder serme testigos en Jerusalén, en Judea. Ustedes van a poder ir a contar, van a poder ir a predicar, van a poder ir y vivir una vida conforme a la que yo les enseñé. Y me van a poder ser ejemplo, testigos, contar lo que vieron y oyeron de mí, ¿sí? Pero entonces el Señor en el versículo 5 dice, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Y es allí donde en el capítulo 2 sucede esto, ¿sí? Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿qué? Léalo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Wow. Según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí? Entonces sí, lo que pasó en los apóstoles, en los discípulos, en este momento, día de Pentecostés, día del nacimiento de la iglesia de Jesucristo como tal, de aquellos que iban a seguir a suceder a nuestro Señor Jesucristo. Ese día lo que sucedió fue que fueron bautizados y fueron llenos del Espíritu Santo. Bautizados como sucedió con nuestro Señor Jesucristo, porque vino el Espíritu Santo y permaneció en ellos. Vino el Espíritu Santo ese día, los llenó, los revistió y los hizo parte del cuerpo de Cristo. Los hizo iglesia a partir de ese momento. Por eso fueron bautizados, pero la Biblia me dice que también fueron llenos, y porque fueron llenos empezaron a hablar en otras lenguas. Porque fueron llenos, empezaron a hablar en otros idiomas. Sígame, por favor. Le repito, el Espíritu Santo es el que nos hace, es el que nos sella y nos identifica como hijos de Dios. Y por eso es que hacemos parte del cuerpo de Cristo. Ese día nació la iglesia de Cristo. Ese día fueron bautizados, ¿sí? El Espíritu Santo vino y moró en ellos, ¿sí? Vino a quedarse en ellos, como vino a quedarse en Jesús en aquel día cuando fue bautizado, cuando Juan el Bautista dio testimonio de Jesús. Ese día entonces vino sobre los apóstoles, sobre los que estaban allí reunidos, y se quedó sobre ellos, lo cual los hizo entonces iglesia de Jesucristo, parte del cuerpo de Cristo. Fueron bautizados, pero también fueron llenos, y esa llenura del Espíritu Santo entonces se manifestó en ellos en dones espirituales, en capacidades impresionantes, sobrenaturales. Y nótese que las lenguas que ellos hablaban no eran lenguas angelicales, fueron idiomas. Nótese, por favor. Entonces, por eso es que tenemos que ajustar bien. Por eso le digo de la imprecisión que teníamos respecto al bautismo del Espíritu Santo. Decíamos, siempre nos referíamos a que el bautismo del Espíritu Santo era hablar en lenguas y nos basábamos en este pasaje. Pero resulta que lo que le acabo de explicar, fueron bautizados, pero porque fueron llenos es que empezaron a hablar en lenguas. Pero las lenguas que hablaron no eran lenguas angelicales, eran idiomas. Eso ya es un don del Espíritu Santo, ¿sí? Por la llenura del Espíritu Santo. Y usted lo puede estudiar en 1 Corintios 12. Todo ese capítulo 12, él puede estudiar los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Y entre ellos está el de lenguas, ¿sí? Puede hablar lenguas angelicales, pero también puede hablar idiomas como el Espíritu Santo les dé. Entonces, lo que los apóstoles experimentaron allí fue por la llenura del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu de Dios se manifestaron en ellos por el propósito que el Señor quería cumplir en ese momento. Y es por eso que los que más adelante dicen, en el versículo 8, dice que los que estaban por allí, porque era un día de fiesta, había mucha gente, muchos extranjeros, se maravillaban y decían: ¿cómo es que estos que son del vulgo los escuchamos cada uno hablar en nuestra lengua? Sí, porque solo los estudiados y los eruditos eran los que hablaban más de una lengua en ese tiempo. Pero los apóstoles eran conocidos como del pueblo, del populacho, del vulgo, ¿sí? Ellos eran conocidos, pues, pescadores, cobradores de impuestos. Y dicen: ¿cómo es que estos del vulgo, que no son estudiados, y los escuchamos hablar las maravillas de Dios en cada uno de nuestros idiomas? Tremendo, ¿sí? Entonces ahí está que el Espíritu Santo de Dios, por la llenura, como don, Él nos da lenguas. Pueden ser lenguas angelicales,
Sí, para ministrar a Dios, dice la Biblia, para adorar a Dios, o en un propósito, en un momento específico para ser interpretadas por alguien más y dar un mensaje a la iglesia. Pero también puede ser idiomas, como en este caso. Entonces, ahí está. ¿Por qué hablaron en lengua los apóstoles? Por la llenura. Y ya hemos visto en algunos pasajes que la llenura del Espíritu Santo no solo me pone a hablar en lenguas, que la llenura del Espíritu Santo me dirige, me guía, ¿sí? Me direcciona, pero que la llenura del Espíritu Santo también me puede poner a profetizar, pero que la llenura del Espíritu Santo me puede poner a desbaratar una obra, un diseño del diablo en alguna persona, bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es? Bueno, sigamos, leamos unas 2 citas bíblicas más de la llenura y concluimos con Marcos. Entonces, ay Dios, puede ser Hechos, sí, Hechos 4:31, dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 4, versículo entonces 31, dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y porque fueron llenos, ¿qué pasó? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sí ve? Ahí podemos ver una vez más. No solo hay lenguas angelicales, no solo hay idiomas como manifestación de la llenura, ¿sí? Ojo, no bautismo, llenura del Espíritu Santo. Por la llenura se manifiestan dones. Pero resulta que esta gente fue lleno del Espíritu Santo y pasó lo que dice en Hechos 1:8. Recibieron poder para ir a predicar. Recibieron poder para ir a testificar y hablaban con denuedo, sin temor, la palabra del Señor. Bien. Capítulo 19, versículo 6 de Hechos. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Sí? Ay, aquí se manifestaron las lenguas. No me especifican qué clase de lengua es la palabra, pero hablaron en lenguas, sí, como manifestación de que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Pero también profetizaban, ¿sí? Entonces, el Señor no se limita a que el bautismo del Espíritu Santo es igual a hablar en lenguas. No, no es preciso decir eso. Empezando porque el bautismo es cuando soy incrustado en el cuerpo de Cristo. Decir que la llenura del Espíritu Santo entonces es cuando hablo en lenguas, no, es impreciso también decirlo. Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, lo primero que somos es gobernados por el Espíritu Santo, poseídos. Y segundo, pues se manifiestan los dones del Espíritu Santo, que no solo son hablar en lenguas, es profetizar, bueno, etcétera, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, ahora sí, por favor, devuélvase al Evangelio según San Marcos, Marcos 16:17. Y estas señales, está hablando mi Señor Jesucristo, no se lo leo todo porque el tiempo corre bastante rápido, pero está hablando mi Señor Jesús. Y estas señales seguirán, ¿a quiénes? A los que sean bautizados por el Espíritu Santo. No, dice la Biblia, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. También en el nombre de Jesús hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Según lo que dice mi Señor Jesucristo aquí, las lenguas vienen por la fe. Estas señales seguirán a los que creen por la fe. Entonces hablaremos nuevas lenguas. ¿Sí? Ahí está. Está el don que da el Espíritu Santo de Dios, que nos pone a hablar en otras lenguas como Él quiere, sean angelicales o sean idiomas, para cumplir un propósito específico. O viene a través de la fe como manifestación de mi fe en Cristo Jesús. Lo dice la Biblia. Estas señales seguirán a los que creen. No solamente que sanemos enfermos, no solamente que echemos fuera demonios, no, también que hablemos nuevas lenguas como el Señor lo quiera. Y esto es por fe.
Y le hago énfasis en esto y le quiero mostrar este versículo, estos versículos de Marcos y que usted y yo tengamos en cuenta este versículo, que el hablar en lenguas es por fe también. Bien, es por fe, por creer, por la fe. Se lo menciono porque empezamos a desencajar muchas cosas que teníamos, como le vengo diciendo. Porque recuerdo que muchas personas, bueno, se presionan a que tienen que hablar en lenguas. Hay doctrinas, hay enseñanzas de hombres que dicen que que el que no habla en lengua no puede entrar al cielo, no es salvo. Escúcheme, por favor. Sí, eso lo dicen también. Si usted no habla en lenguas, usted no puede entrar al cielo. Lo he escuchado y en muchos vientos de doctrina de la iglesia cristiana lo he escuchado. Si usted no habla en lenguas, no es salvo, así la ponen. Otros argumentan que porque entonces no hablamos el idioma del cielo. Bueno, no sé, pero ahí, si no habla lengua, no es salvo. La Biblia no me dice eso. La Biblia no me dice eso. La Biblia no me habla de que me vaya a condenar por no hablar en lenguas. Y para ponerle un ejemplo, el malhechor en la cruz, Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Y a qué horas habló en lenguas él? La Biblia no lo relata, la Biblia no lo dice. Estaban en agonía, estaban a punto de morir ya, de sucumbir. Entonces, no es bíblico eso. ¿Sí? Que es por fe que yo recibo, listo. A veces muchas personas no recibían la manifestación de la fe del Espíritu Santo en hablar en lenguas, no la recibían porque no se les enseñaban y no entendían que era por fe. Entonces, sentían el mover del Espíritu Santo y sentía que se les enredaba de pronto la lengua, no sé, y les daba miedo, les daba temor y no creían, y el temor es incredulidad, y entonces no dejaban que el Espíritu Santo fluyera. Pero el Señor dice: el hablar en lenguas es por fe también. Tienes que creer en lo que hace el Espíritu Santo, tienes que creer en Jesús, ¿sí? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Sí, por fe. Y no se nos enseñaba que era por fe, sino que, no sé, nos hacían creer que es que, no sé, éramos como indignos, o que nos faltaba más ayuno, más oración, pero desenfocados de lo que era, ¿sí? Se tenía como un mérito especial, y no, es por fe. Sí, conozco personas que los presionaban y le decían: no, pero habla en lenguas. ¿Usted por qué todavía no habla en lenguas? Y el hermano, queriendo ser sincero, le decía: no, yo todavía no hablo en lenguas, no sé por qué. Yo me he metido en ayuno, yo busco, pero nada, no. Y hay muchos que los presionaban y les decían: repita conmigo, y les hacían repetir lenguas de otros. Pero no, por favor, no. Y los presionaban: no, tiene que meterse en ayuno. No, es que usted tal vez no está bien con Dios. No, es que, y un montón de argumentos, pero estábamos desenfocados. Si yo entiendo que el hablar en lenguas es por fe, por creer, entonces yo me voy a meter en ayuno no con el objetivo que me metía en ayuno antes, sino porque sé que el ayuno quebranta el género de incredulidad y me hace libre y me da libertad para yo poder creer y tener una fe más fuerte, ¿sí? Entonces, lo que le propongo y lo que le quise, bueno, por propósito del Señor, proponer esta semana es que podamos entender y poner cada cosa en su lugar, ¿sí? Podamos entender lo que la palabra del Señor nos dice y podamos poner cada cosa en su lugar, ¿sí? Cada concepto pueda ser bíblico, pueda ser ajustado a la palabra del Señor. Amén. Eso es lo que le quiero proponer, y eso es lo que le pongo sobre la mesa, mi hermano, mi hermana, para que, bueno, podamos estudiarlo. Y la tarea le queda. Le repito, no es que yo tenga la razón o que usted la tenga, es que la Biblia la debe tener. Estudiemos, escudriñemos, repasemos y miremos qué dice la palabra del Señor. Amén. Sobre todo por eso, sobre todo porque se nos presionaba, que es que si no hablas lenguas, que es que esto, que es que mira, ¿sí? Y no, se nos condenaba por no hablar en lenguas.
Pero como no nos enseñaban cómo es que venía el hablar en lenguas, entonces pues nos sentíamos abrumados, nos sentíamos mal, nos sentíamos, bueno, como descalificados, ¿no? Entonces, ahí está.